Pablo Casals, que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Pablo. Y bueno, nos intriga mucho de qué va todo esto que vas a estar presentando. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo, que a nosotros los artistas independientes nos es muy difícil generar todas estas cuestiones de la comunicación y llegar a la gente. Mañana vamos a estar presentando este libro, Con hoja de los atardeceres. Hermoso el arte de tapa. Sí, está hecho esto en Rosario, editorial Ciudad Gótica, que son amigos también desde hace muchos años. Yo durante 25 años fui parte del taller literario Temps era Temps, que lo lideraba Sergio Ferreira, que el año pasado falleció. Bueno, nosotros siempre presentamos los libros de una forma diferente, más allá de que siempre se presentan los libros el autor y alguien que va hablando de la obra. Lo va dirigiendo. Claro, nosotros tenemos una forma distinta de hacerlo. Creemos que hay que dar un poco más, involucrar al espectador, le ponemos un poquito más el cuerpo a todo eso. Este libro es de poesía, básicamente el escenario de este libro fue la pandemia, el encierro. Está compuesto por poemas solamente, pero una poesía bajada a tierra, entendible, que cada poema cuenta una historia. Entonces, en poquito había que decir mucho. ¿De dónde tomaste las historias? De lo cotidiano, justamente me bastó un tiempo ese del encierro de ver a mi alrededor y jugar con todo lo cotidiano. Yo creo que a veces las historias no están tan lejos, están ahí Están todo el tiempo. Están todo el tiempo. Hay que verlas. Sí, hay que estar con las antenas ahí siempre paradas para captarlo a eso. ¿Y eso lo fuiste, perdón, Sergio, sí, eso lo fuiste anotando en el momento, o una vez que pasó la pandemia que uno empieza a reflexionar de lo que nos dejó, lo que no nos dejó la pandemia? Fui anotando, sí, y después sí le fui dando forma al libro. Pero básicamente tenía muy claro por dónde iba el libro. ¿Cuánto costó? Recién hablamos fuera de cámara. Hay ciertas palabras que a mí particularmente me remiten inmediatamente a la pandemia. Una de ellas es encierro. El encierro. En otro momento tal vez no, porque no lo verificás o no lo asimilás como un encierro, tal vez claro. Era otro momento, pero encierro es inmediatamente un anclaje para mí hacia la pandemia. ¿Cómo capitalizás como poesía esa palabra? Porque por ahí tiene una carga negativa, por ahí tiene mala prensa, como dicen en algún momento. Sí, pero no, porque, a ver, yo creo que la humanidad toda pasó por la misma situación. Lo que pasa es que llevado a lo personal, claro. Toma otro tinte. Tenía que ver la edad que uno poseía en ese momento. No era lo mismo para mí, que tengo 50 y que no era lo mismo para mi padre, que mi papá cerca de 80, y ya se le terminaba la vida. Nosotros podíamos seguir viviendo. Mi hijo, que recién empezaba a salir con 14 años. Por eso fue básicamente prestar un poquito de atención, ver el comportamiento de los animales. Hay un apartado que es todo de los animales. Cómo uno empezó a interactuar con ellos. Porque uno no piensa por ahí en las mascotas, que algunos lo consideran parte de la familia, y cómo les afectó también estar encerrados a los animales, ¿no? Claro, porque vos empezaste a convivir con ellos durante mucho tiempo. Algunas personas más, otras menos, pero fue ese el tema ahí. Incluso tengo amigas o conocidos que los niños empezaron la etapa de escolarización y hoy en día les afectó, ven el resultado, o sea, la consecuencia de no haber podido tener ese año de sociabilización con otros compañeritos, y cómo les costó después empezar el colegio ya post pandemia, digamos. Yo creo que era el momento de yo tengo la suerte de poder expresarme y fijar mi postura ante el mundo, y eso fue muy importante. Si bien yo te digo que sí, que fui anotando bosquejos y todo, el libro fue tomando forma a medida que fuimos saliendo de la pandemia, porque fue una situación muy asfixiante, ¿viste? Sí. En un momento sí, fue bastante asfixiante. Claro, prendías los medios y veías, por ejemplo, que las grandes ciudades desiertas, las calles pobladas de animales, era una cosa muy surrealista eso. Impactante como mínimo. Pero claro, entonces teníamos ahí, tuve todo para ir armando el libro. Perdón. Sí, dale, ¿Y por qué el título lo fijas en el atardecer? ¿Hay algo que te marcó? Buena pregunta. Vos sabés que tenía el libro terminado y me faltaba el título. Y leyendo algunos poemas sueltos, un compañero donde yo trabajo,
Ariel Echagüe, me dijo, ¿vos sabés, Pablo, que estos poemas me dan una congoja? Y yo en realidad, cuando terminé de escribir el libro, también me di cuenta que era un libro triste. Y yo siempre relaciono esa sensación del atardecer con la tristeza, con la congoja. Y creo que resume bastante la idea del libro, el título. Ahí salió de ahí el libro. Como dijo Nuno, la cita va a ser mañana, 15 de agosto a las 20, en el auditorio de ATE, aquí muy cerquita de la productora, San Luis al 2854, entrada libre y gratuita, pero no vas a estar solo, Pablo. No, me van a acompañar los escritores Pilar Rodríguez, Cristina Figueroa, Nicolás Loyarte, y va a haber música a cargo de Lucas Pato Fornillo. Mirá vos, bueno, va a ser una velada bastante nutrida. Va a ser una cosa distinta a lo que están acostumbrados a ver, bastante amena. Y no tan extenso, va a ser corto, te diría. Mirá vos, pero ahí me quedo pensando cada vez que hablamos de pandemia y puede llegar a ser recurrente, creo que a bastantes personas les pasa, lo que ha logrado la pandemia es reformular un montón de personas. Claro, por supuesto. Me parece que en algunos casos puede haber un trabajo artístico, en otros a lo mejor todavía ni siquiera hay un trabajo terminado, claro. Pero hay muchas cosas que se han logrado en la pandemia e incluso en algún punto no se ha terminado de medir todavía. No, por eso yo te vuelvo a insistir que yo no podía dejar pasar este hecho que nos marcó a la humanidad, dejarlo pasar por alto. Tenía que quedar registrado en mi obra, si puede llamarse. Sí, claro, ¿por qué no? Y recién nos decías ¿por qué habías elegido la poesía? La poesía, mira, siempre me lo preguntan a eso. Yo creo que la poesía es uno de los géneros que no tranza con nada, porque no le sirve a la política. Vos vas a las librerías y no va a estar primero en los estantes más importantes. Tenés que hurgar, tenés que ir atrás, preguntar. Entonces, bueno, aparte es mi lenguaje natural para expresarme, más allá de que sí tengo publicado novelas, ensayos y otras cuestiones. ¿Desde cuándo sos escritor, Pablo? Yo creo que escribo desde que puedo escribir, pero en un tiempo, cuando fue la guerra de las Malvinas, por ahí más o menos, tuve una necesidad de decir algo. Y yo creía que escribía canciones, y como no sabía inglés, escuchaba las canciones que después no pudimos escucharlas más, porque se prohibieron. Yo les escribía las letras, pero me di cuenta que era poesía. Pero hubo alguien que fue el que me hizo dar cuenta que quería escribir poesía, que fue Adriana Bonicio, que escribía las letras de Baglietto, con la canción El Témpano. Y esa canción me movió algo dentro, que yo no entendía la letra, pero sí me daba cuenta que era triste. Entonces de ahí empecé a moverme. Y creo que fue en ese momento, a los 12, 13 años, donde quise empezar a escribir. Por ahí, no entender es bastante subjetivo, el hecho de no entender la letra. En todo caso, lo entiendo a mi modo, claro. que también es sumamente válido para una obra artística. Pararte delante de un cuadro, bueno, los especialistas, los críticos, ellos te darán un análisis más acabado, pero yo creo que lo importante es lo que siente cada uno. Sería muy feo que te traspase la obra y no sientas nada. Como vos decías de la música, por ahí no entendías lo que estaban diciendo, pero a vos la melodía te llegó de alguna manera, ¿algo sentiste que era triste? La melodía es lo que cantaban, la forma en que se expresaba. La forma en que entonaban. Claro. Por más que no entiendas, te llega. Te llegaba. Yo creo que el mensaje es ese, recepcionarlo.